discreción ejemplar y ya desde el 24 de mayo no ahorrará ningún esfuerzo para demostrar su lealtad al presidente Castro. Apenas Castro lo diga, el vicepresidente le devolverá el mando que le corresponde. No faltaba más. ¿Y qué menos podía esperarse de un hombre que se lo debe todo a Cipriano Castro? Como Gómez no deja de entonar una y otra vez. No es posible resistir tanto amor como el que le han manifestado los pueblos, ni tanta fidelidad como la que muestra el compadre Juan Vicente. Castro se rinde melodramáticamente y ofrece volver al Capitolio. Así lo hará para la fecha que ha prometido. El 5 de julio de 1906, Cipriano Castro asume de nuevo la presidencia. El sainete no había durado ni 3 meses. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Hoy lunes 7 de mayo de 2018, son las 6:01. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta edición del resumen de las cosas por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Miguel Ángel Rodríguez hoy no nos acompañará porque tiene un inconveniente familiar de salud que esperemos supere con bienestar con uno de sus hijos. Así esperamos, así lo deseamos. Ya mañana, con el favor de Dios, Miguel volverá al frente de su programa. Por lo que a mí me toca, trataré de llevar adelante esta edición de hoy lunes 7 de mayo de 2018 de la mejor manera posible para mantenerlos a ustedes en el ámbito informativo al día. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira, norte de Santander en la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. A través de internet puede vernos y seguirnos por en venezuela1.com, y miguelcontigo.com. Asimismo, síganos por Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D en la República de Panamá. En la producción, como siempre, está Selene Pérez, en la asistencia de producción Luis Vargas. En los controles, aquí en Caracas, está Eduardo Llanes, Leonardo Mantilla en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. También les invito a que nos envíen mensajería de texto por el 3456 o Dilo, un bolívar más básico más IVA. O por nuestras cuentas Twitter nos pueden contactar también, que son las siguientes: @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si usted lo desea, llame al estudio al 0212-482-9750 aquí en Caracas, 0212-482-9750 aquí en Caracas, o en San Cristóbal, capital del estado Táchira, al 0276-341-7524, 0276-341-7524 y 0276-341-4746. También, si también lo prefiere, puede seguirnos y acompañarnos por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Y como a diario, y como ya es regular en nuestro esquema de producción, vamos a comenzar repasando las noticias que no pueden quedar en el tintero, sobre todo para hacerlos a ustedes copartícipe
de la rutina que debemos tener la mayoría de los venezolanos, de mantenernos atentos de las informaciones más importantes que afectan nuestro día a día y que se generan con mucha frecuencia, y que usted puede y debe mantener en sus jugos cerebrales para no dejarse embaucar por ese aparato monstruoso de desinformación que tiene adelante o que lleva adelante el gobierno, para que usted para intentar que usted se aleje de la realidad, se aleje de la verdad. Entre ellos incluye las innumerables cadenas y programas y cosas e informaciones que verdaderamente están alejadas de la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos. Así que luego que el señor Eduardo Llanes comience con la coletilla de introducción, vamos a las noticias que no pueden quedar en el tintero. Adelante, don Eduardo. Y damos inicio a este pasaje o a este repaso informativo visitando el portal web del diario El Nacional. Hoy hubo nuevas sanciones, no solamente contra funcionarios y empresas venezolanas, sino que también se anunciaron en la OEA, donde Venezuela nuevamente fue el punto focal de los debates. Se hicieron solicitudes para tratar de presionar al gobierno venezolano. Leo las 4 claves del discurso de Pence en la OEA sobre Venezuela. El vicepresidente estadounidense afirmó que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una dictadura. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, propuso este lunes a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, 4 acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El vicepresidente pidió que se suspenda a Venezuela de la Organización de Estados Americanos por considerar que el presidente ha convertido al país en una dictadura, refiriéndose a Maduro. Abro comillas. Hoy le pedimos a los miembros de esta institución que cumplan sus compromisos de larga data con la democracia y la libertad. Llamamos a los miembros de la OEA que suspendan a Venezuela de la organización, dijo Pence durante el discurso. Pence solicitó a los países miembros que revoquen las visas a los funcionarios del gobierno venezolano, ya que los países que conforman la organización y que apoyan la libertad deben tomar medidas contra las personas vinculadas al gobierno. Comillas, Estados Unidos ha tomado medidas para eliminar a narcotraficantes y poner fin al terrorismo, informó. El vicepresidente también aseguró que es necesario que los países miembros hagan que Maduro rinda cuentas por destruir la democracia venezolana para que se pueda recuperar la libertad en Venezuela. Asimismo, Pence pidió que se realice el embargo de activos que son fruto de actividades corruptas y que se impida que las autoridades del gobierno puedan lavar dinero en su sistema financiero, y señaló que el Departamento del Tesoro congeló los activos de 3 venezolanos que han sido señalados como testaferros de las drogas. Estados Unidos ha designado a 3 venezolanos como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus activos, entre otras cosas. Ya es un comentario aparte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, también nuevamente reiteró un llamado al gobierno de Venezuela para que suspenda los comicios que tienen planificados para el 20 de mayo, es decir, a unos días, estamos a unos días de eso, estamos exactamente a 13 días de esos comicios. Pero ¿cuál fue la reacción del gobierno? Vamos a el portal Caraota Digital. Samuel Moncada rechazó las declaraciones de Pence por cometer, entre comillas, un delito internacional. Leo, el representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, rechazó las declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence, afirmando que cometió un delito internacional este lunes durante su alocución. Comillas, el vicepresidente Pence cometió un crimen internacional violando la Carta de la OEA y la ONU, y la gente le aplaude, afirma Moncada en una rueda de prensa. Moncada denunció a Pence de preparar, comillas, una máxima intervención en Venezuela. Él representa el gobierno más racista e intolerante de la región, dijo. Asimismo hizo un llamado a los venezolanos para este 20 de mayo a, comillas, la defensa de la patria por este crimen al país. La defensa de la patria es primero, no podemos permitir que nadie nos humille, menos un vicepresidente de un país racista, resaltó Moncada. Eso siempre es así, son absolutamente reactivos y no dan argumentos, sino denuestos. Pero bueno, a esto de hoy en la OEA se sumó precisamente su secretario general, y leemos de la patilla: Almagro, pedimos sanciones firmes para rescatar los derechos del pueblo venezolano. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se pronunció con motivo de la discusión sobre la crítica situación que atraviesa Venezuela.
comillas, la principal amenaza contra nuestra sociedad viene de la corrupción, la desigualdad social, el deterioro de la democracia, la eliminación de las voces disidentes en la región. Creíamos que esta era historia del pasado, pero hoy muchos ciudadanos tienen que pagar el más alto precio por expresarse. Esta organización seguirá pronunciándose en contra de la violación de los derechos humanos, comentó Almagro, esto refiriéndose a lo dicho por Mike Pence y también a lo que se ha venido ventilando durante varias reuniones de la Organización de Estados Americanos, haciendo recapitulación sobre la solicitud que ha hecho el vicepresidente de los Estados Unidos. A lo mejor me equivoco, pero una de las últimas expulsiones de la OEA, o una de las más sonadas en los últimos años, fue la expulsión de Cuba. Entonces quedaríamos más o menos en la misma situación que los admirados cubanos, admirados por parte del régimen, del chavismo, extrañados de una organización al cual Venezuela precisamente ayudó a construir, sobre todo porque no es ningún secreto que Venezuela fue una de las democracias más impulsoras de este régimen en el continente y fue ejemplo de muchos otros países respecto a mantener un régimen como la democracia como pilar fundamental del desarrollo de una nación, de un Estado, en este caso Venezuela. Pero al llegar, como ustedes saben, hace 20 años, el régimen chavista, la democracia, ustedes saben y ustedes han sentido y sentimos casi que a diario qué ha pasado con lo que conocíamos como democracia en Venezuela. Pero bueno, sigamos adelante porque esto también tiene una relación directísima. El portal El Estímulo reseña Tesoro de Estados Unidos, es decir, el Departamento del Tesoro sanciona a 16 empresas venezolanas y 4 en Panamá. La página no me abre el Selene, por lo tanto yo voy a tratar, solamente me abrió el titular y me abrió el sumario. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría sancionado a 3 nuevos funcionarios venezolanos, así como 16 entidades con sede en Venezuela y 4 en Panamá. No nombra a los funcionarios ni informa cuáles serían esas entidades, pero yo me voy a remitir a la página para leer de qué se trata, la página de La Patilla, si ustedes me lo permiten, ¿verdad?, para decir o ampliar esta información, porque sí hay los nombres, sabemos cuáles son los nombres y quiero destacarlos porque eran funcionarios, unos son funcionarios y otros fueron funcionarios y otros relacionados. Aquí ya está. Departamento del Tesoro de Estados Unidos coloca en lista negra por narcotráfico a Pedro Luis Martín, Walter Del Nogal y Rodríguez Espinosa. El señor Pedro Luis Martín Olivares Martín, Walter Alexander Del Nogal Márquez Del Nogal y Mario Antonio Rodríguez Espinosa fueron colocados en la lista negra por asistir materialmente, prestación de apoyo financiero o tecnológico, el suministro de bienes o servicios en apoyo a las actividades internacionales de tráfico de narcóticos. La OFAC también designó 20 empresas en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas 3 personas. El señor Martín formaba parte del SEBIN, también fue funcionario de seguridad de la DICIP, de la antigua DICIP y después del SEBIN durante este gobierno, y tiene relaciones con Walter Alexander Del Nogal. La historia de Walter Alexander Del Nogal me gustaría recordárselas a ustedes porque aquí no podemos cometer el error de olvidar 100% las cosas. Walter Alexander Del Nogal irrumpe en la escena pública unos años atrás, durante el gobierno de Rafael Caldera, si mal no recuerdo, durante el famoso caso del terrorismo financiero, que se colocaron una serie de bombas, entre ellas en el CCCT, en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, para afectar, y una de las personas que conspiró para que este plan se llevara adelante fue Walter Alexander Del Nogal, quien fue detenido y fue hecho preso conjuntamente con Ramiro Gelmeyer y otras personas. Había un experto en bombas
de un cuerpo de seguridad, que era la DICIP, que también fue capturado, y eso fue un caso muy sonado, ¿verdad? El señor del Nogal, luego, con los años, se acercó mucho al chavismo, sus vínculos fueron muy cercanos, incluso durante una época, en sus actividades, viajó a Italia, y en Italia estuvo detenido precisamente por vinculaciones con el narcotráfico. Así que estamos hablando de un personaje que no es un recién llegado a este mundo oscuro del narcotráfico, sino que ha tenido relaciones con situaciones escabrosas como este terrorismo financiero que ya hablamos, que fue hace muchos años atrás, y también recientemente, no tan cercano en el tiempo, también se le ha vinculado al narcotráfico, y también tiene una vinculación estrecha con el gobierno. Entonces, bueno, de eso estamos hablando, y a ellos fue que apuntó esta sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bien, pasemos al ámbito económico, y hay una información que se produjo y que está reseñada en el noticiero digital.com, y es que la AN dijo o reveló que la inflación de abril fue de 80%, y la anualizada va por 13.779%. Escuche bien, 80% subieron las cosas, los bienes y servicios, en un mes, y ya anualizada llevamos un cúmulo de 13.779% de inflación. Bueno, ya eso es hiperinflación. La inflación del mes de abril alcanzó 80,1%, y la acumulada del año va por 897%. La perspectiva terrible para este fin de año es que la inflación sea de 94.453%, lo que representaría el segundo peor caso de hiperinflación en la historia de Latinoamérica, según señaló la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Además, esta es un comentario mío, esta es la primera hiperinflación que se produce en lo que va de este siglo en Latinoamérica, y creo que a lo mejor puede ser la última. Al hacer los anuncios del índice de inflación de abril, calculado por la Asamblea Nacional, los diputados José Guerra y Ángel Alvarado, además de Rafael Guzmán, indicaron también que la inflación del último año en el país ya supera 13.779%. Estamos hablando de que en esas condiciones la inflación terminará el año en 94.453%, señaló el economista Alvarado, indicando que en ese entorno será muy difícil cualquier recuperación económica y continuará un estado de calamidad social. Señores, este es el trabajo que han venido haciendo, y cuando digo trabajo, tómenlo entre comillas, una caterva o un clan de ineptos y de destructores que manejan la economía con un criterio absolutamente ideologizado, un plan o un desastre argumentado que no reconocen y que tratan de tapar regalando bonos, por ejemplo, que es peor, regalándole dinero a la gente para decirle que se le está tratando de apoyar, mientras por el otro lado sus acciones destruyen todo. Ese dinero no sirve para nada, a pesar de que se lo regalen, pero ellos juegan a el efecto psicológico, y eso no representa sino, entre otras cosas, entre otras múltiples cosas, un gran desprecio por lo que significa el ser humano. Estamos hablando de un gobierno indolente, un gobierno que no tiene nada que ver con un gobierno que tiene interés en los pobres. A los pobres les importa nada, le importa simplemente su saqueo, su beneficio y mantenerse en el poder. Esta inflación no aguanta ningún sueldo, esta hiperinflación no la detiene ningún bono, por más que le pongan dinero. Cada vez que usted recibe un bono, sepa que en ese mes no va a alcanzarle para casi nada, y así llegaremos a lo peor de lo peor, porque todavía seguimos hundiéndonos, y esto es hablando de guerra económica. La guerra la desatan ellos y la llevan adelante ellos. Eso, lo demás es pura paja, comenzando por Nicolás Maduro. Bien, vamos entonces ahora, y para que complementemos y unamos una cosa con la otra, porque no está desligada, vamos al portal El Cooperante, de un artículo de Elizabeth Fuentes. El escándalo Banesco busca esconder el fracaso del nuevo cono monetario. Leo: ni lanzar billetes nuevos ni recoger los billetes viejos ha sido precisamente una fortaleza del gobierno de Nicolás Maduro para combatir la hiperinflación
de tener el acceso del dólar paralelo o mucho menos ganar la presunta guerra económica. Basta con recordar el desastre que fue el anuncio por allá en diciembre de 2016 de la salida de circulación de los billetes de 100, cuando se generó una crisis criminal con víctimas fatales, saqueos en decenas de comercios y millones de venezolanos desesperados haciendo cola frente a los bancos o quemando los billetes en medio de la calle. Pero Maduro aseguraba entonces que con esta iniciativa se busca blindar los derechos sociales de los venezolanos como parte de la contraofensiva a la guerra económica. Acabaremos con el contrabando del papel moneda y combatiremos el dólar paralelo. Fueron las promesas incumplidas de entonces y el sufrimiento de miles de venezolanos pasó al olvido. Pero la realidad se atravesó y la vigencia de los billetes de 100 fue y sigue siendo prorrogada al extremo que, según datos oficiales del Banco Central de Venezuela, para finales de febrero de 2018 el 33,8% de los billetes que en circulación son de 100 bolívares. Incluso luego de aquel lamentable anuncio presidencial, el Banco Central de Venezuela siguió imprimiendo billetes de 100 durante el mes de diciembre de 2016, 76,5 millones de billetes, y luego en noviembre de 2017 y hasta enero de este año, cuando redujeron la cifra. No obstante, el Banco Central sigue postergando su vigencia hasta que aparezca el nuevo cono monetario, cuyo destino sigue siendo impredecible. Sin aprender ni un ápice de semejante lección, el presidente afirma ahora con la misma certeza que la salida del nuevo cono monetario y la intervención de Banesco detendrán el ascenso del dólar, la fuga de capitales y otra vez derrotarán a la guerra económica. ¿Ustedes qué creen, amigos? No es un irresponsable quien argumenta esto, no es un indolente quien pone esto como justificación para este desastre que estamos viviendo, y ahora utilizan a un banco, muchos de los cuales, por cierto, de ellos estuvieron recibiendo dinero a través de presiones por intermedio del sistema bancario. Entonces ahora vienen a decir que por la intervención de Banesco, por el nuevo cono monetario, van a detener el dólar paralelo. Pero es que el dólar paralelo es hijo de ellos, porque ellos son los que mantienen un control de cambio que es absolutamente perverso, de lo cual ellos se han enriquecido. O es mentira que Cadivi, Sencoex y todas las cosas que le han puesto, todos los nombres que le han puesto, Ticón, todo eso, no han servido sino para unas mafias financieras que están enquistadas y que pastan dentro del gobierno. Que me digan cuántos militares van a meter presos por esto de los billetes, porque si se llevan los billetes para afuera, ¿cómo pasan por la frontera? ¿Quién custodia la frontera? ¿Acaso la custodian Boy Scout? Por favor, bendito sea Dios. Bueno, continuemos nosotros con nuestro recorrido por el tintero. Vamos a Efecto Cocuyo, el portal Efecto Cocuyo. Hospital Clínico Universitario sin cirugías ni diálisis por falta de agua. Y no solamente el hospital, medio país. 17 días después de haber demandado salarios justos y mejores condiciones, trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas volvieron a protestar a las puertas del centro de salud por las mismas exigencias. Este lunes 7 de mayo también denunciaron que la irregularidad en el suministro de agua trajo la suspensión de las cirugías y de las diálisis. Desde el viernes no hay operación ni diálisis aquí en el hospital, denunció Denis Guedes, delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Las máquinas de la unidad de hemodiálisis necesitan agua para funcionar. Sin el suministro, los pacientes renales deben acudir a otro centro asistencial o saltarse la diálisis correspondiente a ese día. Esto representa un riesgo porque el procedimiento permite eliminar las toxinas que se acumulan en la sangre ante la falta de funcionamiento del riñón. El poco suministro que tiene el hospital apenas llega al piso 2, los pisos 11, en donde está la unidad de hemodiálisis, y 6, en donde se encuentran los quirófanos, no cuentan con el servicio porque no hay suficiente presión para que el agua suba. Y una de las mentiras en la promesa electoral del candidato del PSV es que a él hay que elegirlo para que él, que es responsable de este tipo de cosas, ¿verdad?, pueda arreglarla, pueda solventarla, pueda superarla, para que la escasez de agua, que cada día es peor, no siga existiendo, para que la luz no se vaya nunca más. Hoy hubo en Caracas varias, y en el interior también varias protestas por falta de luz, por falta de agua y por otras carencias que padece y sufre la comunidad venezolana gracias a la indolencia y al destrozo y al derrumbe en el cual nos tienen
metidos estos señores con sus erradas, sus destructivas políticas de todo tipo, porque no pareciera tener la más mínima intención de resolver absolutamente nada. Todo aquí está en escombros y lo poco que queda va camino a terminar igual. Aquí no hay un servicio que funcione. Intente usted la telefonía, intente usted incluso la telefonía por servicio privado, que tiene que nutrirse de los servicios que presta, por ejemplo, un sistema de comunicaciones como CanTV, que está por el suelo y está retrasado. Volvimos a los tiempos en los cuales para marcar y llegar a poderse comunicar con una persona por teléfono común y corriente es una odisea, e igual está sucediendo, comenzando a suceder con las telefónicas de servicio de telefonía móvil, las privadas. Aquí no hay un hospital que esté en buen estado, no hay nada, las carreteras no funcionan, el agua escasea, las tuberías estallan. Este es un país supuestamente que va a ser potencia, de acuerdo con los discursos y el verbo rojo revolucionario de estos incapaces. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, don Eduardo, para las 6:30 ir a una entrevista que tenemos planteada con Luis Salamanca, politólogo y profesor universitario, que vamos a hablar, bueno, lógicamente el escenario político está bastante movido y Venezuela está a las puertas de un evento que no se sabe cuáles son las consecuencias que va a traer. Hacemos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado, 6:25 minutos, ya regresamos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos.
Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pago por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:30 minutos aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Como les dije, Miguel, por cuestiones personales, no nos acompaña el día de hoy. Bien, ahora vamos a entrar en materia de el mundo político específicamente. Estamos a unos días, específicamente, para ser exactos, a 13 días del evento electoral convocado por el gobierno, y los movimientos que se han generado en el escenario político son diversos. Por un lado, el gobierno hizo un simulacro, ¿verdad?, para motivar a su gente, supuestamente. La gente la motiva al gobierno de otra manera, no con un simulacro, en realidad. Hay gente que piensa que el escenario es un escenario similar a cuando el gobierno estructuró su Asamblea Nacional Constituyente, otros que hay una cierta incertidumbre, que el gobierno tiene ciertos temores, que tal, qué sé yo, pero lo cierto es que pareciera que el gobierno no va a dar un paso atrás en esto. Pero en el lado de la oposición hay movimientos. Por ejemplo, Chugo Torrealba se pronunció en favor de ir a votar, que fue secretario de la Mesa de la Unidad. También hubo un llamado a Henry Falcón a supuestamente reunirse, dialogar con la MUD respecto a las posiciones de la Mesa de la Unidad, según las cuales él debería declinar porque esto es fraudulento. Y hay los movimientos internacionales, como este que acabamos de ver del señor Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que pidió ante la OEA no solamente que se suspenda a Venezuela de esa organización, sino que también que se suspendan esas elecciones porque las considera absolutamente fraudulentas, y pidió a todos los demás que sancionen o emitan sanciones contra el gobierno. Tenemos al doctor Luis Salamanca, politólogo, profesor universitario, quien nos va a hacer una disección, así le pediríamos en términos médicos, de cómo ve estos 13 días y qué pudiéramos esperar. Buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos. Le habla Pedro Prado. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, yo creo que tú lo has planteado muy bien. Tú has hecho la disección. Además, acuérdate que el único doctor político está los sábados, ¿no? Fíjate, Pedro, ¿qué veo yo, no? Yo veo que Maduro se inventó estas elecciones, las formateó de una manera que le permitiera a él tener el control, pues, del proceso electoral, para no perder las elecciones. Sabes que él tiene una doctrina que ya desarrolló desde hace algunos meses atrás, un par de años, que dijo que él no va a hacer elecciones para perderlas. Entonces, en consonancia con ese criterio, él, bueno, montó estas elecciones bastante parecidas a las elecciones nicaragüenses, sacó
a la oposición más importante del juego político, ilegalizó a la Mesa de la Unidad, inhabilitó a su dirigente más importante. Entonces, obviamente, Maduro creía o cree que quitándose del medio a su adversario más importante, bueno, tenía toda para hacer una elección que pareciera democrática, no lo es, no es competitiva, pero que en todo caso la gente, bueno, hiciera lo que suele hacer, pues de ubicarse con un candidato e ir a votar el día de las elecciones, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento inicial de Maduro. Sin embargo, Maduro no cuenta o no contó con el hecho de que hay un país que está desesperado por salir de la situación social que está viviendo y solo conoce el voto como mecanismo de cambio político. El voto, tenemos 60 años de una larga tradición, es una larga tradición para nosotros, que solo tenemos en el voto un mecanismo, nuestro mecanismo principal para el cambio político. Entonces, bueno, está planteado ahorita qué puede pasar, a pesar de la decisión de la Mesa de la Unidad de no participar en este proceso, qué puede pasar con esos electores que suelen votar por la Mesa de la Unidad, si estarán atendiendo al mensaje de Falcón o si creen con la Mesa de la Unidad que no vale la pena participar, porque este es un proceso que está viciado, que fue mal convocado, que está absolutamente controlado por el gobierno, en donde no hay chance ninguno. Entonces, ese es el dilema serio, que yo no creo que sea un falso dilema, como dicen algunos, de que votar o no votar no es el problema. Sí, ese es el problema. Para mí ese es el problema ahorita. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos pendiente esta cita presidencial y teníamos que estar preparados para votar. Entonces, ahora, bueno, te doy la palabra. Ahora, profesor, usted me señala el voto como la herramienta que tiene por costumbre la comunidad o la sociedad venezolana de usar para resolver sus dilemas políticos. Pero el voto es, en términos normales, una herramienta. Pero esa herramienta pareciera que tiene un organismo que lo bloquea, que es el CNE. Eso hace el voto inviable de alguna manera, ¿no? La gente creo que está claro en eso, ¿no? Bueno, precisamente, sí, efectivamente, sobre el voto democrático, sobre el sufragio democrático, han venido lloviendo una cantidad de situaciones, de desnaturalizaciones de ese sufragio, de perversiones, que, bueno, le llevan a mucha gente a pensar que el voto ya no funciona como ese mecanismo que yo he señalado. Pero, quieras que no, todavía en Venezuela se podía utilizar el voto como una manera de generar un proceso político que, si bien no te sea reconocido el resultado de ese sufragio, que ese puede ser uno de los resultados, pero produce un proceso político, precisamente por el hecho de no reconocer esos resultados, produce un proceso político muy importante, que es un conflicto político por el reconocimiento de un resultado electoral que eventualmente le dé la victoria a un candidato adversario del gobierno. O sea, ciertamente el sufragio se ha desnaturalizado, pero no está totalmente liquidado. Y ahí es donde yo siempre me he agarrado para decir, ese es el último hilito que nos sostiene a la democracia en Venezuela. Ese es el último hilito. Entonces, es un hilo roído, medio roto, medio dañado, pero que se mantiene aún todavía con su estructura, pues, ¿no? Y había que utilizarlo. No se utilizó, y lo que tenemos ahorita es una situación en la cual, bueno, el gran adversario del gobierno está ausente. Esos son 6 millones de votos por lo menos, que no están concurriendo, 6 millones de ciudadanos que no concurrirían a estas elecciones si aceptan el llamado de la mesa, que por cierto ahí la mesa también se juega su liderazgo futuro. Si la gente no le hace caso y vota por Falcón, bueno, mira, allí la mesa pone en entredicho su liderazgo para después del 20, ¿no? En todo caso, lo que yo he sostenido siempre es que había que utilizar el mecanismo del voto hasta las últimas posibilidades, que el gobierno se viera obligado a, digamos, suspender, literalmente derogar literalmente el derecho al sufragio, y bueno, estamos en la situación que estamos y estamos en el contexto que estamos, es decir, dos minorías luchando por el voto de la población, Maduro un candidato minoritario, Falcón un candidato minoritario,
Falcón no tiene la entidad él solo, no la puede tener él solo para enfrentarse al gobierno. Sin la mesa de la unidad, sin un planteamiento unitario, siempre se ha dicho en Venezuela no es posible ganarle a una propuesta gubernamental. Ahora, eso no quiere decir que no evaluemos lo que está pasando ahorita mismo, que es que el candidato del gobierno es un candidato con pie de barro, es un gigante con pie de barro. O sea, el candidato del gobierno es el Estado y no tiene apoyo electoral suficiente. Entonces hay siempre el riesgo de que como ese candidato no tiene el apoyo electoral suficiente, de pronto un candidato que no tiene tampoco mucha fuerza puede echarle una broma. ¿Me explico? Yo creo que eso no lo van a dejar pasar. ¿Usted no le parece que ya todos los caminos están minados por el gobierno y que, como dicen muchos por ahí, el resultado está cantado? Bueno, yo nunca he creído resultados cantados, eso es incomprobable. O sea, eso es indemostrable que no tenga el resultado ya por... No, vamos a ser serios en eso. Yo siempre he dicho, mire, el fraude es incomprobable, es indemostrable si usted no participa. Eso de que me van a hacer un fraude, mira, eso es una idea, bueno, que tú puedes tener como decir, bueno, me van a atracar, pues, pero puede que el atraco no ocurra. Puede que usted juegue de tal manera que evite el atraco. ¿Me explico? Lo que yo sí creo es que aquí lo que está en juego es si la población compra el mensaje de la mesa de que no va a participar en unas condiciones tan adversas como esta al voto democrático, o si va a participar. Y depende también de cómo se la juegue Falcón. Es decir, yo le preguntaría a Falcón, ¿cuánta gente tienes disponible para defenderte en los centros de votación? ¿Cuánta gente tienes para solicitar y que te den las actas de votación al final de la jornada? Sí, sobre todo, ¿cuánta gente tiene para que te vigile el voto, para que vigile las irregularidades? Porque el gobierno es tan débil que va a continuar haciendo irregularidades aún en medio de un proceso que controla, porque el gobierno tiene un temorcito allí de que su propia gente no le vote. Hay 40% de chavistas que no quieren votar por Maduro, y eso es una cifra importantísima. ¿Me explico? Y la gente que Maduro tiene controlada por las misiones y por los programas, bueno, mira, las tiene allí un poquito coercionadas o bastante coercionadas. Entonces, puede ser que al final, porque al final del día, el elector queda solo frente a la máquina, solo con su conciencia, autónomamente, y dice, bueno, ¿qué marco aquí? ¿Marco por A o marco por B? ¿Me explico? Es lo que yo llamo la autonomía del elector, que al final está allí todavía. Todavía el elector venezolano tiene un poco de autonomía, incluso el chavista, por supuesto, más tiene el opositor, porque el opositor es totalmente autónomo. Claro. Ahora, yo le pregunto, y me planteo, porque recientemente me hicieron este planteamiento, si toda esta elección, la buena parte de la comunidad internacional no la va a reconocer, ni sus resultados, ni su proceso ya, es decir, tienen todo un ámbito o un ambiente contrario desde el punto de vista internacional. Eso es un golpe duro para cualquier elección, que no una comunidad grande internacionalmente no te reconozca, a pesar de el caradurismo del gobierno, y que además internamente se produzca una abstención gigantesca en rechazo a esa elección. Entonces, ¿qué sentido tiene promover un acto de votación, o mejor dicho, no es mejor dejar a la gente que tome una decisión al final por su conciencia? Porque al final igualito no van a reconocer la elección. Bueno, lo que pasa, Pedro, es que tú tienes que reconocer y hay que respetar que existe una parte de la población que vota porque, bueno, siempre ha creído en su voto, por razones cívicas, o porque cree que puede utilizar a Falcón como ese instrumento con el cual no está de acuerdo, porque, bueno, es el que tiene la mano, pues, ¿me explico? Y Falcón está jugando a que el elector piense así, y ahí es donde está el tema de fondo aquí, o sea, si el elector va a pensar así o no. O sea, si el elector va a decir, bueno, mira, esto peor es nada, pues peor es Maduro que siga 6 años, porque tú que este es el razonamiento que hace la propaganda, ¿no? Okay. Obviamente, Falcón debería pensar, Falcón está muy enamorado de su posibilidad de ganar, él cree que va a ganar. Claro, todo candidato... ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? Yo creo que no, yo creo que no. Primero porque no tiene la entidad política suficiente
y cuando digo entidad me refiero a la legitimidad en la unidad. Si Falcón fuera el candidato de la unidad democrática venezolana, estoy seguro que ganaría. No importaba que se llamara Falcón o de otra manera, ¿no? Eso, pero además tampoco tiene el fuelle organizativo suficiente para movilizar los votos y para defender los votos. O sea, aquí no se va a dar por generación espontánea que la gente te vaya a votar, sobre todo en un momento en que hay tantas fuerzas abstencionistas en el país. O sea, esta es una elección en la que el abstencionismo es la fuerza más importante. Entonces, en ese ambiente, si tú no tienes suficiente aparato organizativo, y te lo voy a poner en cifras, los 3 partidos que apoyan a Falcón sacaron el 15 de octubre de 2017 en las elecciones regionales 600.000 votos. Y los 4 partidos del G4 de la Mesa de la Unidad sacaron 4 millones de votos. Y eso no se improvisa, viejo, eso es trabajo político, organizativo, defensa de tu voto, ¿me explico? O sea, Falcón está contando con un milagro. Y de verdad que en este momento en Venezuela eso pareciera que está difícil. No importa la desgracia que está viviendo el ciudadano, no importa que el voto castigo pudiera ser una vía que tome el ciudadano común y corriente, no importa la desesperación, el hambre, la miseria, la angustia, no importa nada de eso. No, por supuesto que eso es la clave. O sea, yo te estoy diciendo, tenemos un votante desesperado por la vida que lleva y quiere cambio político, pero ese votante, ese elector, tiene en su mente una cantidad de dilemas serios, de si vota o no vota, de si va o no va, de si reconoce a Falcón como el instrumento para hacer el cambio o no lo reconoce. Ese es el drama de Falcón. El reto de Falcón es convencer a esa gente. Ahora, yo creo que hasta ahora no la ha convencido. O sea, hay millones de electores que votan con la Mesa de la Unidad que no están comprando todavía el mensaje de Falcón. Ahora, profesor, está bien. Pongamos, y voy a ser hipotético, pongamos este escenario, que unos días antes de las elecciones Falcón, Ratti se retiran y dejan solamente a Maduro y al pastor Bertucci. ¿Qué consecuencias traería eso para esa elección? Bueno, un hecho de esa naturaleza. Bueno, mira, traería consecuencias primero para Falcón. Falcón, si da ese paso, Falcón estaría ganando políticamente más, porque si él evalúa claramente, objetivamente sus posibilidades frente a Maduro, y llega a la conclusión que yo estoy llegando, de que por razones internas de él, políticas y organizativas, y porque Maduro le tiene un plan para, por si acaso el tipo le ha hecho una broma, frenarlo, si él sabe eso, su mejor opción, su mejor escenario es retirarse, porque entonces quedaría como una persona con estatura política ante los opositores, ¿verdad? Recuperaría parte de su estatura política ante los opositores, incluso moralmente, ¿verdad? Y no se arriesgaría una derrota, porque si sale derrotado, mira, si sale derrotado, yo no sé qué va a pasar con Falcón. Puede no tener opciones más adelante, también depende de con cuántos votos salgan, ¿no? Porque por ahí se dice que el gobierno puede ponerle a perder con una cantidad importante de votos para así disputarle a la Mesa de la Unidad el rol opositor, ¿no? Pero bueno, ya eso son cosas que están ahí, tú sabes. Ese es el famoso pacto, Es que yo no sé si hay pacto o no, la verdad, yo no puedo hablar de pacto porque yo no tengo las pruebas en mis manos, yo no puedo hacerme eco de un rumor, de un tweet, o sea, yo eso no lo sé, pues. Ok, si profesor. ¿Está pagado o no está pagado? Si pactó o no pactó. No quiero que se meta en esas honduras. Hablamos con Luis Salamaca, politólogo, profesor universitario, doctor en ciencias políticas. Una última pregunta, y es una pregunta común, una pregunta quizás pedestre, a lo mejor sin mucha importancia, pero es una pregunta que me parece válida. ¿Qué pasa al día siguiente de la elección? Bueno, mira, va a depender de cómo termine el resultado. Yo creo, o sea, mi primera visión de lo que puede pasar siempre la he tenido, es que lo que haya sea una profunda depresión colectiva por saber oficialmente que Maduro sigue. Esa es mi primera reacción, ¿no? Que va a haber una profunda depresión colectiva. No hay planteamiento político para ese día. O sea, no hay, y mucho menos para los días subsiguientes. Y además la gente va a sentir, oye, ¿ahora cómo hacemos con esto? 6 años por delante, que son 7, porque hay que meter
¿Y qué vamos a hacer por delante? O sea, ¿cómo vamos a tratar ahora de ver cómo cambiamos políticamente a Venezuela? Yo lo he llamado con una expresión bíblica muy dura, que es que vamos a empezar a atravesar el desierto, es la travesía del desierto. O sea, señores, de aquí para adelante lo que nos viene es Enea. O sea, primero con una elección que no es legítima, segundo con un presidente que no va a tener legitimidad, tercero con una oposición en desbandada, una oposición fracturada, que yo no sé cómo va a hacer para recuperarse, cuarto con un frente amplio que está en sus inicios, es un bebé de apenas unos meses, y que lo que nos plantea es lucha pareja para adelante. O sea, ¿para cuándo? No se sabe. Bueno. Pero por otra parte un país inviable, Pedro, un país sin plata, un país sin poder conseguir plata, un gobierno incapaz de resolver los problemas venezolanos y ahora sin plata con mucha más razón, claro. y una vida insostenible. O sea, este es un país inviable, tanto el gobierno como la sociedad somos inviables. O sea, ¿cómo funcionas tú en medio de este desastre económico, de esta catástrofe hiperinflacionaria y social? No hay manera, yo no veo cómo va a ser Maduro, la verdad, no veo. Lo único que pienso es que, bueno, que Maduro dirá, bueno, mira, yo mientras tenga el respaldo militar, los demás se reden, pues, ¿no? Claro, que Dios proveerá, ¿no? Por cierto. Que Dios proveerá, pero también ahí habrá que pensar es qué piensan también esos militares. Si van a aceptar ese papel permanente de represores de una sociedad que le va a protestar cada vez más, porque, bueno, las necesidades te obligan a protestar. Bien. Sí, que tú vas a mantener el país reprimido durante 6 años. Ok, bien, gracias al profesor Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario. Para cerrar, profesor, y agradecerle una preguntita, y esto se lo pregunto no al docente universitario, al especialista, al politólogo, le pregunto al ciudadano, ¿usted va a votar? No, ya con todo lo que te dije, yo creo que tiene la respuesta, yo no voy a votar. Ok, ni recomienda votar. No, yo respeto la posición de la gente. A mí me pregunta todo el mundo, mire, ¿qué hago? Y digo, bueno, mira, resuelve de acuerdo con tu decisión. Yo lo que estoy diciendo son los elementos para que tú pienses. Okay. Si te sirven, pues, ¿no? Pero yo, de verdad, ni cuestiono a la gente que va a votar, ni tampoco halago a la gente que no va a votar. Yo creo que, desde el punto de vista racional, la mejor opción es no participar, porque, bueno, aquí ya no hay manera de que se logre un resultado como el que cree Falcón que va a lograr. O sea, yo no lo creo, pues. Bueno, aunque en este país siempre hay que dar la puerta abierta para resultados inesperados, pues, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias. Porque Falcón tiene donde crecer. El problema es que convenza a la gente que se va a abstener, ¿no? Que la convenza de no abstenerse. Okay. Ahora, lo logrará. Yo hasta ahora no veo que lo esté logrando. Bien, muchísimas gracias Luis Salamanca, politólogo, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario. Vamos a hacer un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado, son las 6:51 minutos y ya regresamos. Vamos al corte, regresamos con un material informativo y abrimos La Voz de Dios, La Voz del Pueblo y después vamos con las 4 del patíbulo. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, hoy 7 de mayo de 2018 y le habla Pedro Prado.
o les habla Pedro Prado, y bueno, vamos a tener que apurar porque nos excedimos en la entrevista con el politólogo y profesor universitario Luis Salamanca, y vamos de una vez con lo que siempre nos corresponde a nosotros, las 4 del patíbulo, y así cerramos esta edición de hoy, lunes 18 de mayo, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Señor Eduardo, ponga usted allí la marchita. Las 4 del patíbulo. Bien, la primera, el general Cliver Alcalá Cordones, prusiano apoyante en el pasado de Hugo Chávez y su proyecto revolucionario, asegura que estamos gobernados por un clan de delincuentes, quienes además están penetrados por el narcotráfico. Yo opino, general, debemos entender que los jefes han sido entonces Hugo Escobar y el Chapo Maduro, ¿o nos equivocamos? Su palabra vaya adelante, como dicen en el llano. La segunda, un trabajo publicado en el portal elestimulo.com revela que los tratamientos y servicios odontológicos en el país son impagables por sus elevados costos en dólares. Una simple limpieza puede costar $30. Yo opino, esto solo confirma que esta desastrosa revolución chavista lo que ha sido es pura muela. La tercera, en Nueva Esparta, 7 de cada 10 empresas o comercios han cerrado por causa de la crisis generada por este gobierno. La revelación la hizo Fedecámaras Nueva Esparta. Yo opino, es decir, no hay duda que esta revolución lo marchita todo y Margarita no se puede salvar. La cuarta, ante los costos que resulta reproducir y fotocopiar los exámenes, en las universidades públicas se están viendo en la obligación los profesores de copiar en los pizarrones los exámenes de sus alumnos. Yo opino, en un país en el cual se ha tenido a un gobierno que ha premiado la mediocridad, la ignorancia, la ineptitud y los antivalores durante 20 años, no se puede esperar sino que el país se encuentre reprobado en cuanto a su bienestar y futuro. Bien, de esta manera concluimos esta edición de hoy lunes 7 de mayo de 2018 aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Digamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 AM en todo el estado Táchira y norte de Santander, en la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas a través de internet por envenezuela1.com y miguelcontigo.com. También a través de Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D en la República de Panamá. En la producción, como todos los días, Selene Pérez. En la asistencia de producción, Luis Vargas. En los controles, aquí en Caracas, don Eduardo Llanes. Leonardo Mantilla en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. Todos bajo la dirección y gerencia general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido deseándoles que tengan una feliz noche, que descansen y que con el favor de Dios nos vemos y nos hablamos el día de mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750.